Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un artículo que me llamó mucho la atención estos días. Lo encontré en los grupos de educación física de Facebook, donde estoy bastante activo, y vi que se hablaba sobre la ilegalidad en la educación física a partir de influencers, cursos rápidos y runners sin título. Bueno, yo no entraría tan al detalle si influencers, si runners, si cursos rápidos. Hablaría en general de la titulitis que vivimos hoy en día, la relevancia que tiene el título, la importancia y si realmente es necesario o no para ejercer una profesión. Obviamente lo es, ¿vale? Antes de que alguien se ponga las manos en la cabeza, lo es. Pero vamos a ver cómo está afectando a nuestro sector. Dice Silvana Caponi, presidenta del Colegio de Profesionales de la Educación Física, COPEF, diálogo con Aurora 91.3, entiendo que será una emisora de radio, y explico con certeza una situación que se atraviesa en esta profesión. La ilegalidad de quienes sin haber estudiado educación física tienen acceso a trabajos como tal, ¿no? Esto lleva pasando muchísimo tiempo, no tanto en los colegios, porque para entrar a un colegio tienes que tener la diplomatura, bueno, ahora mismo el grado, pero anteriormente la diplomatura en educación física, por ejemplo, ¿vale? Pero en centros deportivos como equipos de fútbol, como equipos de baloncesto, de vóley, gimnasios propios en sí, donde se supone que los profesionales tienen que estar formados, en muchos casos no era así. De hecho, yo lo he vivido durante muchos años, tanto en el mundo del deporte en niños, en equipos de fútbol, como en el mundo del gimnasio o en el mundo del entrenamiento en general, porque dentro del gimnasio hay monitores, hay entrenadores personales, hay nutricionistas, hay fisioterapeutas, cada uno tiene un rol, no tiene nada que ver ejercer una labor con la otra, porque muchas veces el fisioterapeuta no tiene las nociones de nutrición que pueda tener obviamente un nutricionista, y un nutricionista no tendrá las nociones de entrenamiento que puede tener un entrenador personal o o un entrenador específico de un equipo de un deporte colectivo, ¿no? O cooperativo. Dice que nuestro colegio creciera y tuviera fuerza es sumamente importante. Federico Chipea nos abrió las puertas, nos dio una oficina dentro de la subsecretaría, ¿vale? Ahora, obviamente, todo esto es en preámbulo a lo que va a pasar ahora. Dice, la gente no tiene títulos, los que hacen un curso y nada más, los influencers en las redes sociales, los y las modelos, los que no estudiaron y te dan clases online, todos son ilegales. Bueno, aquí difiere un poco, porque una cosa es compartir en redes sociales donde tú eres libre y tienes libertad de expresión para poder compartir hábitos saludables, vida sana y deporte, lo que haces tú, ¿vale? Eso me parece genial porque estás compartiendo una manera de vivir que es mucho más saludable que la de estar en el sofá, ¿vale? Lo que no veo tan correcto es que a lo mejor una persona que no tiene los estudios mínimos necesarios, ya no hablo de títulos, hablo de conocimientos, ¿vale? Vamos a hablar de conocimientos, los conocimientos mínimos necesarios para dar una serie de pautas, elaborar una serie de planes nutricionales o de entrenamiento, se ponga a hacerlo y te diga, déjame un correo en el mail que yo voy a ponerme a planificar tu entrenamiento de los próximos 3 meses. Ya no hablo de título, hablo de conocimientos. Vale, Edgar, entonces con conocimientos sí que lo aceptas. Bueno, pues obviamente es como todo, ¿no? Estamos, como hablaba al principio, en el mundo de la titulitis. Los títulos son imprescindibles y es una manera de descartar a gente que tal vez no tenga esos conocimientos básicos de una manera rápida, porque estoy seguro que los mejores entrenadores no son los que más títulos tienen, ni los que más estudios tienen, ni son los que más experiencia tienen en un sector en concreto, en una preparación para un deporte en concreto, ya que una preparación para un triatlón no tiene nada que ver con una preparación para una pretemporada o un equipo de fútbol. Por lo tanto, la experiencia y los conocimientos son muy importantes, pero el título es lo que nos permite diferenciar quién realmente tiene esos conocimientos o no sin conocerlo. La ilegalidad está en todos los lados, encontramos 14 gimnasios ilegales en el este de la provincia. Aquí está hablando de una provincia latinoamericana. Hay gente que es muy irresponsable, dan clases sin haber estudiado, hacen estragos, descomponen a los corredores y ni saben cómo actuar cuando se les exige más.
Obviamente, los tipos de perfiles de los clientes a los que nos afrontamos, ¿no? Estamos enfrente de ellos ante un entrenamiento. Y digo clientes también hablando de alumnado, porque al final cuando un alumno va al colegio no es cliente de un gimnasio, pero sí es cliente del colegio y tiene que exigirte lo máximo. En este caso, si no el alumno, te lo exigirán las familias. Por lo tanto, si hay una lesión, tú tienes que estar preparado para adaptar los ejercicios a dicha lesión, o saber cómo hacer ejercicios de recuperación, o cómo o qué poder exigirle al alumno en esos momentos en los que está lesionado, qué no exigirle para no agravar esa lesión. Hay muchísimos condicionantes dentro de un colegio. Imaginaros si empezamos a entrenar a gente que se dedica al deporte, ya no a nivel profesional, sino a nivel amateur. Un corredor que todas las semanas tiene sus carreras de 10K cada fin de semana y nos empieza a decir: oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi zancada, mi técnica de carrera? Y nosotros como entrenadores no le sabemos responder. Se están viendo ciertas carencias que son muy obvias. Ante una respuesta se ve muy rápido quién sí tiene las nociones necesarias para responder una pregunta y quién no. Por lo tanto, ahí es cuando quedas retratado y es cuando vienen los problemas para el centro deportivo. Dice: Capone aseguró que la ayuda de los municipios es muy importante para controlar estas situaciones. En las Heras logramos una ordenanza ejemplar. Para trabajar en un espacio físico abierto, como una plaza o parque, debes pedir permiso al municipio y estar matriculado. Así empezamos a ordenar algo que estaba muy desordenado en nuestra profesión. También creo que dependiendo de comunidades autónomas, provincias o países, varía mucho todo esto. Creo que aquí, concretamente en España, sí que se está arreglando muchísimo más. Lo que pasa es que siguen existiendo esos cursos rápidos de los que habla en el artículo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de esos cursos. Me parece que formarse siempre es algo positivo. Pero sí es cierto que tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar, a qué tipo de clientes nos vamos a tener enfrente, a qué tipo de persona vamos a tener enfrente. Porque como se nos ponga una persona que realmente sea exigente y no le podamos dar lo que él espera, estamos estamos cuestionando, ¿no? toda la estructura de un centro deportivo y nuestra profesionalidad en sí. Por lo tanto, creo que es un tema muy importante. Creo que sí que se tiene que trabajar, que sí que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que tratar en los medios de comunicación, que debemos de ser exigentes con nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos que tenemos el título de educación física no es suficiente. Uno se tiene que formar, se tiene que informar, tiene que estar en constante renovación, porque los tiempos cambian, los deportes cambian, el alumnado cambia, las familias cambian, las exigencias cambian. Por lo tanto, más allá de un título en sí, que sí es importante, como he dicho antes, para diferenciar quién tiene esos conocimientos base, o debería tenerlos, porque puedes tener un título y no tener ni idea. Obviamente, eso es la primera cuestión que seguro aparece, ¿no?, en los comentarios o en vuestra cabeza. Sí, puedes tener un título y no tener ni idea de lo que estás haciendo, porque no lo has puesto en práctica, porque no a la hora de estudiar o realmente no te gusta tu profesión, que pues suele pasar, y no la ejerces de la mejor manera posible. Pero al menos es una manera de discriminar a los que sí han estudiado y a los que no han estudiado, y a partir de ahí entramos en validez de títulos, en qué cursos valen, en cuáles no. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber en qué manos nos ponemos a la hora de entrenar, por posibles lesiones, por posibles dolencias, por posibles recuperaciones, por tiempo de entrenamiento, por tiempo de reposo, por comidas, cuántas veces como, cuándo sí, cuándo no. Todas estas cosas, para eso hace falta un nutricionista, por ejemplo. Y hoy en día se delega todo en el: no, es que mi entrenador ha dicho que como un poco de arroz antes de entrenar y tal. Pero realmente se te ha hecho un estudio de la condición física, de tus necesidades calóricas diarias, de millones de cosas, que para eso están los nutricionistas. No cualquiera puede ser un nutricionista, que yo soy el primero que estoy formado, pero jamás no tengo título de nutricionista, no tengo un título relacionado con nada de la nutrición. Por lo tanto, nunca
me pondría a hacerle una tabla nutricional a otra persona. Que puedo aconsejar a mis seres más cercanos de, oye, esto es bueno, esto es malo, no comas eso, haz tantas comidas, si quieres, vamos a ver qué composición corporal tienes y cómo se puede mejorar algunos consejos, sí, pero nunca me pondría como un profesional a elaborarte, oye, el lunes comes esto, martes comes esto, miércoles comes esto, no, porque no soy un profesional del sector. Y después habla de la remuneración. Si la remuneración estuviese tal vez más valorada, ¿no? Dice, nosotros somos como profesionales los que nos tenemos que hacer valorar y los que no tenemos que trabajar por 2 pesos, ¿no? Es decir, no vale una persona que ha estudiado educación física o entrenamiento o la doble titulación, ponerse a trabajar en un gimnasio por 2 duros, dice que te hagas valer, pero esto es muy fácil decirlo cuando realmente no estás en la situación o en la necesidad, ya que hoy en día existen unas necesidades que cualquier persona joven necesita cubrir y para ello necesitas trabajar, y a veces pues no todas las condiciones ni todas las empresas están a la altura. Por ello hay que saber elegir, pero no es tan sencillo. Así que bueno, espero que ha sido un vídeo en el que me he metido muy al meollo de la cuestión. No suelo opinar tanto en los artículos, suelo comentarlos más de manera objetiva, pero creo que es un tema muy importante que había que hacerlo. Así que un saludo y hasta el siguiente vídeo.